Permítanme hacerles una pregunta sencilla. ¿Cuántas cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo para que un país diga, esperen, algo no está bien aquí? Tuvimos un tirador en Teotihuacán con literatura de Columbine en la mochila, agentes de la CIA operando en la Sierra de Chihuahua cuya presencia era desconocida hasta que se accidentaron, Morena rediseñando su cúpula entera con la misma transparencia con la que se cambia un fusible, y el representante comercial de Trump visitando Palacio Nacional con el dedo levantado. Soy Íñigo y esto es México Centro. Morena reconfigura su cúpula. Luisa María, alcalde, duró año y medio frente al de Morena, la mitad del periodo para el que fue designada. En términos de dirigencias partidistas en México, eso es casi una carrera completa, pero en términos de lo que se esperaba de ella, fue suficiente para que alguien en Palacio Nacional decidiera que ya era hora de cambiar la pieza que no estaba funcionando como se esperaba. Carolina Rangel asume provisionalmente, convoca al Consejo Nacional y el Consejo elige formalmente a Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar, como nueva dirigente. Eso es lo que dice el procedimiento. Lo que no dice, pero todos entienden, es que la secretaria que administra los programas sociales más grandes del país ahora dirigirá al partido que va a las elecciones de 2027. Follow the money, dirían los que saben. La conexión entre bienestar y votos no es una teoría de conspiración, es una ecuación que nadie en Morena escribe en el pizarrón, pero todos resuelven en voz baja. En paralelo, Andy López Beltrán, el hijo del expresidente, por si hacía falta el dato, sale de la Secretaría de Organización. Citlali Hernández deja la Secretaría de las Mujeres en México y asume la Comisión Nacional de Elecciones, que es exactamente lo que suena, la pieza que define quién puede ser candidato y quién no en 2027. Estela Damián, consejera jurídica de la presidencia, entra donde salió Andy. Todos los movimientos van en la misma dirección, del partido hacia Palacio Nacional, no al revés. La lectura oficial es que alcalde se desgastó en conflictos locales y roces con el PT y el Partido Verde. Eso es la verdad, pero es la parte pequeña de la verdad. La parte grande es que con 17 gubernaturas y la mayoría legislativa en juego en 2027, Sheinbaum necesita un partido que funcione como extensión de su operación política, no como una variable independiente. Lo que ocurrió ayer no fue una renuncia, fue un reenchufe. Un hombre de 27 años subió a la pirámide de la Luna en Teotihuacán el lunes al mediodía y abrió fuego contra los turistas. Una canadiense de 29 años murió, 3 extranjeros resultaron heridos, colombianos, estadounidenses, una niña brasileña de 13 años, una holandesa, un ruso y el agresor se suicidó tras el operativo. Lo que el fiscal del Estado de México detalló al día siguiente es lo que convierte este caso en algo que no se puede despechar como un hecho aislado. Julio César Jasso Ramírez visitó la zona en múltiples ocasiones previas. Se hospedó en hoteles cercanos. Llegó el día del ataque desde Guerrero en Uber. Llevaba en la mochila una pistola .38, un cuchillo, 52 cartuchos y literatura con referencias a Adolf Hitler y al tiroteo de Columbine. El ataque ocurrió el 20 de abril, exactamente 27 años después de Columbine. El fiscal lo definió con perfil psicopático de copycat. Eso no es un crimen de impulso, es un crimen con fecha agendada, ruta planeada y bibliografía de referencia. Sheinbaum dijo el martes que es la primera vez que algo así ocurre en un sitio arqueológico de México. Tiene razón el dato, pero el dato más relevante no es que sea la primera vez, es que ocurrió a 49 días de que México inaugure el Mundial, el evento turístico más grande de su historia, y que la víctima fatal era ciudadana de Canadá, uno de los 3 países organizadores. García Harfuch anunció reforzamiento de seguridad en zonas arqueológicas y turísticas. Teotihuacán cerró el martes y reabrió el miércoles. La respuesta institucional, aunque improvisada, fue ordenada y razonablemente rápida, pero ningún operativo de seguridad reactivo responde la pregunta que el caso plantea. ¿Cómo detectas con anticipación a un hombre que planeó un ataque en un sitio abierto al público? Llega en aplicación de transporte y no tiene antecedentes visibles. Esa pregunta no tiene respuesta fácil y el calendario no espera.
El domingo 19 de abril, un convoy regresaba por la Sierra de Chihuahua después de desmantelar narcolaboratorios en el municipio de Morelos. Una camioneta derrapó, cayó a un barranco y explotó. En el lugar murieron 4 personas, el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, su escolta y 2 funcionarios de la embajada estadounidense. El fiscal de Chihuahua dio la noticia con una descripción específica. Los 2 estadounidenses estaban dando capacitación en drones en una comunidad cercana. Esas fueron sus palabras, capacitación en drones. El martes, The Washington Post y The New York Times publicaron lo que el fiscal no dijo. Los estadounidenses eran agentes de la CIA, asignados a la oficina de Monterrey. Un periodista de investigación añadió un dato más. Fueron ellos, con inteligencia y drones propios, quienes ubicaron el narcolaboratorio y llevaron a las autoridades al sitio. No estaban enseñando a volar drones, estaban operando. Sheinbaum dijo el lunes que no tenía conocimiento de la presencia de esos agentes, que la relación es federal, no estatal, que investigará si se violaron las leyes de seguridad nacional. El embajador estadounidense lo llamó un solemne recordatorio de los riesgos. Detengámonos un momento en esto. En la Sierra de Chihuahua operaban agentes de inteligencia extranjera. Nadie lo confirma oficialmente, nadie lo niega oficialmente. Y nos enteramos porque hubo un accidente en una carretera de montaña. La pregunta que la conferencia mañanera nunca va a responder con precisión es: ¿cuántos operativos similares existen en este momento que no terminaron en barranco? Porque si la respuesta a esa pregunta fuera ninguno, la noticia sería diferente. Y la noticia no es diferente. Alejandra Gutiérrez Campos lleva 20 años en el PAN. Es alcaldesa de León, el municipio más poblado de Guanajuato y uno de los últimos bastiones reales que le quedan al partido en el país. Ayer miércoles publicó un video y renunció al PAN, acusando al partido de atacarla. El detonante inmediato fue que quería que su colaborador Alan León fuera el candidato panista a la gubernatura de Guanajuato en 2027. La dirigencia dijo que no. Alan León ya había renunciado el 18 de abril a su cargo en el ayuntamiento, en medio de una investigación por contratos cuestionados. El PAN respondió a la renuncia de Gutiérrez con 4 palabras. La rendición de cuentas no es negociable. 4 palabras perfectamente calibradas. Movimiento Ciudadano ya tiene listo el telegrama de bienvenida. Álvarez Maínez declaró interés en que Gutiérrez encabece la candidatura a la gobernatura con el Partido Naranja. Ella aclaró que seguirá como alcaldesa, porque la renuncia es al PAN, no al cargo que el PAN le ayudó a ganar. Eso es lo que pasó. Ahora el contexto. La alcaldesa de una de las ciudades más importantes que le quedan al PAN en México abandonó al PAN el mismo día en que Morena renovó su cúpula entera. 2 partidos, 2 crisis internas, un solo miércoles y unas elecciones que cada vez están más cerca. La diferencia es que Morena hace sus movimientos con un plan claro hasta 2027, mientras que el PAN los recibe sin un plan visible de respuesta. Un partido que pierda a su alcaldesa más mediática por no ceder en una candidatura cuestionada no está en modo de reconquista, está en modo de administración del declive. Guanajuato es el último estado donde el PAN gobierna con comodidad y la persona que mejor conoce la ciudad más grande del estado acaba de salir por la puerta. El martes en la tarde, Sheinbaum reunió en Palacio Nacional a líderes del sector gasolinero. 1.5 horas. Hacienda y Pemex en la mesa. Los gasolineros salieron sin declarar. Uno solo confirmó el resultado: 28 pesos el litro del diésel. Precio tope, hasta que se compongan las cosas. Eso es el acuerdo. Una semana, revisión el martes 29. Ahora los números que el comunicado no menciona. El precio del diésel en terminales de almacenamiento de Pemex ronda los 26.24 pesos, con el tope en 28. El margen que le queda a una gasolinera por litro es de 1.86 pesos. Con eso tiene que cubrir operación, nómina, mantenimiento y utilidad. Una paleta helada de marca genérica tiene mejor margen de distribución que eso. El contexto: el diésel subió 10.8% desde que empezó el conflicto en el Medio Oriente, el 28 de febrero. La Profeco detectó que el 34% de las estaciones ya estaban vendiendo por arriba del tope acordado. El gobierno redujo el subsidio IEPS al diésel al 43.17% esta semana. La semana pasada era del 81.2%. Esa no es una reducción gradual, es un ajuste de emergencia disfrazado de política ordinaria. Lo que
que está ocurriendo es que el gobierno contiene el precio hacia afuera, hacia el consumidor, hacia la inflación, hacia los titulares, mientras el costo real se transfiere hacia adentro del sector. Las gasolineras absorben la presión hasta que no puedan, y entonces hay una nueva reunión en Palacio. El estrecho de Hormuz sigue cerrado y abriendo. El martes 29 ya tiene fecha y el acuerdo que se firmó ayer dura exactamente lo que dura la paciencia de un sector que opera con márgenes de centavos en un mercado de pesos. El lunes, Jamieson Greer, representante comercial de Trump, llegó a Palacio Nacional, se reunió con Sheinbaum y luego trabajó todo el día con Ebrard. El martes, segunda ronda de mesas técnicas. El resultado concreto, México y Estados Unidos acordaron iniciar la primera ronda oficial de negociación bilateral del TMEC la semana del 25 de mayo en la Ciudad de México. La fecha límite es el 1 de julio, 69 días. Los temas en mesa son las reglas de origen para autos y acero, minerales críticos, barreras no arancelarias. México ya eliminó 46 de las 54 barreras que Estados Unidos listó. Greer reconoció que de cada $100 importados desde México, 40 son de origen estadounidense, frente a 4 en el caso de China. Ebrard, ante el CCE, asegura que México exigirá la eliminación del arancel del 25% al sector automotriz. Greer dice que no habrá eliminación de aranceles para autos ni acero. Esa es la historia técnica. Ahora la otra historia. Una fotografía de la reunión que muestra a Greer con el dedo índice levantado mientras Ebrard escuchaba se viralizó. Peritos en lenguaje corporal, analistas políticos y el público general leyeron la imagen como una posición de superioridad. La Secretaría de Economía y la Presidencia respondieron con la misma frase: seguimos avanzando positivamente. Aquí está el problema con esa respuesta. Seguimos avanzando positivamente es lo que dice una delegación que negocia en condiciones de paridad. Pero México tiene el mayor superávit comercial con Estados Unidos de su historia, $197 mil millones en 2025. Eso no es una posición débil en una mesa de negociación, es una posición con argumentos. Lo que la fotografía capturó y lo que el comunicado oficial no procesó es que la narrativa de una negociación no la controla el que tiene mejores números, la controla el que define el encuadre. Y esta semana el encuadre fue un dedo levantado. 69 días para el 1 de julio. Las cifras son de México. La imagen por ahora es de Greer. El lunes 13 de abril, primer día hábil después de Semana Santa, CAPUFE aplicó el aumento anual de tarifas en las autopistas federales, promedio de 4.7% por encima de la inflación de diciembre de 2025, que fue de 3.69%. La México-Cuernavaca subió a 156 pesos, la México-Querétaro a 226, la autopista del Sol de la Ciudad de México a Acapulco, 670 pesos de ida, la Durango-Mazatlán, 820 pesos. Los aumentos van de 3% a 9% según el tramo y en algunos casos hasta 24.4% en camiones de carga. Un transportista con 10 viajes semanales en la ruta México-Puebla tendrá que palmar 1,000 pesos más al mes. El timing es lo que merece atención. El ajuste entró el día en que los vacacionistas regresaban a sus ciudades. No hubo anuncio anticipado. Los automovilistas lo descubrieron al llegar a la caseta y en muchos casos con el carril de pago ya elegido y sin opción de retroceso. Esa no es una coincidencia de calendario, es una estrategia de comunicación que funciona en reversa. En lugar de anunciar para preparar, se aplica cuando el ruido es máximo y la atención está en otro lado. El método tiene nombre en teoría burocrática, en la práctica tiene un nombre más directo. El precio subió y nadie lo discutió porque el viaje ya estaba hecho y había que regresar a casa a como diera lugar. Hoy, miércoles 23, vence el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, 2 semanas desde que entró en vigor el 8 de abril. Lo que ha ocurrido en ese periodo en el estrecho de Hormuz. El viernes 17, Irán lo abrió. El sábado lo cerró tras disparar contra buques franceses y británicos. El domingo, Trump amenazó con destruir plantas eléctricas y puentes iraníes.
Hoy el estrecho sigue prácticamente cerrado con cero tránsito según Marine Traffic. Las negociaciones continúan en Islamabad. Irán dice que el acuerdo sigue lejos. Trump dice que está muy cerca. Los puntos sin resolver siguen siendo el plazo para suspender el enriquecimiento de uranio y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. Pakistán sigue mediando mientras su primer ministro recorre Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Ahora, la conexión que hace que esto no sea solo geopolítica lejana es que el peso mexicano lleva semanas comportándose como un termómetro del estrecho de Hormuz. El Brent sube con cada comunicado iraní y baja con cada tuit optimista de Trump. El diésel que el gobierno acaba de negociar, congelar, en 28 pesos, está directamente atado a lo que ocurra hoy en Islamabad. Si hay prórroga del alto al fuego, el Brent baja. Si el peso se consolida, el acuerdo de gasolineros tiene algo más de oxígeno. Si no hay renovación, se avecina una escalada. El petróleo sobre $110, una inflación global y un martes 29 para los gasolineros mexicanos que será muy diferente al que se negoció ayer. Sheinbaum estuvo en Barcelona este fin de semana hablando de paz global. Ayer recibió al representante comercial de Trump para hablar de aranceles. Y hoy, mientras todo eso se procesa, el destino del precio del diésel en México lo decide una negociación en Pakistán. Una semana más cargada desde el inicio de la guerra termina justo hoy. Hoy, 23 de abril, quedan 7 días para el cierre del plazo de declaración anual. El 30 de abril es la fecha límite, sin prórroga, sin negociación, sin alto al fuego. El semáforo del SAT está hoy y mañana en amarillo, con saturación moderada, navegable. Del 27 al 28, naranja. Del 29 al 30, rojo, colapso máximo. Hoy y mañana son los últimos días razonables del ciclo. Después de eso, el sistema no se pone lento por falla técnica. Se pone lento porque todos decidieron esperar hasta el último momento. Exactamente igual que el año pasado. Recuerda, quedan 7 días y hoy y mañana aún son verdes. El martes en la noche en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas iba perdiendo 0-2 al descanso ante Juárez. 2 goles, 10 remates sin resultado local en su propia cancha. El marcador describía un equipo que había olvidado cómo funcionaba la mitad ofensiva del fútbol. El punto de quiebre llegó al minuto 55. Eder López de Juárez fue expulsado por una entrada brutal sobre Alan Medina, quien salió lesionado entre lágrimas, con diagnóstico aún pendiente. Con un hombre menos en el campo contrario, Pumas recordó que tenía jugadores. Lo que siguió, Memote Martínez marcó de penal y de cabeza. Robert Morales anotó al 85 y al 90+8. Final. 4-2, una remontada que en cualquier telenovela hubiera necesitado 3 capítulos y un regreso de entre los muertos. Pumas sube al segundo lugar con 33 puntos, uno menos que el líder Chivas. La jornada 17 y última de la fase regular este fin de semana, Pumas visita Pachuca. Si gana y Chivas pierde, los felinos podrían arrebatar el liderato antes de liguilla. Faltan 49 días para el 11 de junio en que México se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Banorte para marcar el inicio del evento turístico más grande en la historia moderna del país. Esta semana el Mundial apareció en la conversación por las razones equivocadas. El ataque en Teotihuacán puso la seguridad en sitios turísticos mexicanos en el radar internacional. La víctima fatal era ciudadana canadiense. 3 extranjeros más heridos, de 6 nacionalidades distintas, en la segunda zona arqueológica más visitada del país. García Harfuch anunció reforzamiento en zonas turísticas. La respuesta fue inmediata, pero los 49 días que quedan no son tiempo para construir un sistema de seguridad. Son tiempo para afinar uno que ya tiene que existir. En el calendario cercano, la liguilla arranca el 2 de mayo. El Vasco Aguirre anuncia su lista en mayo. El próximo amistoso del Tri es el 22 de mayo contra Ghana en Puebla. Todo eso ocurre en el mismo país que esta semana tuvo un tirador en un sitio arqueológico, agentes extranjeros de inteligencia operando en la sierra, una negociación comercial con Estados Unidos y un precio del diésel atado, lo que decida Irán y Estados Unidos en Pakistán. En 49 días llega el mundo y el país que lo va a recibir está en plena reconstrucción a todos los niveles.
México operó en varios registros a la vez, el político, el de seguridad, el diplomático, el fiscal, el deportivo y el geopolítico. Todo simultáneo, todo con consecuencias reales, todo con una lógica interna que tiene sentido si te detienes a mirarla. Y precisamente por eso es que estamos aquí. Soy Íñigo y esto fue México Centro.